Juana de Arco, travesti y herética. El 30 de mayo de 1431, en la ciudad de Rouen, Francia, una campesina llamada Juana de Arco de 19 años fue quemada viva en la hoguera como hereje recidiva. La razón inmediata de su muerte fue que se le encontró llevando ropas de hombre en su celda de la prisión. Puede que este dato de la ejecución de Juana sorprenda a quienes la consideran como una tradicional santa del cristianismo, pero los registros de la época muestran que difícilmente se la puede tildar así. A partir de 1425, desde que empezó su campaña contra los invasores ingleses de Francia, Juana de Arco fue una obstinada travestida. El 23 de mayo de 1430 fue capturada por una facción traidora francesa. La vendieron a los ingleses, que la acusaron de herejía y la pusieron en manos de la Inquisición. En el juicio, los jueces de Juana se horrorizaron por su travestismo. Artículo 20 de la lectura de su acusación. Juana, rechazando y abandonando las ropas de mujer, su cabello cortado como un vanidoso joven, tomó camisola, calzón corto, jubón, botas ceñidas o barceguines, largas espuelas, espada, daga, peto, lanza y otras armas a la moda de un hombre de guerra. Douglas Murray, 345-346. Antes de que la llevara ante la corte, Juana se negó a prometer llevar ropas de mujer, aunque su rechazo significara que no podría comulgar. Es más, insistió en que su travestismo era un deber religioso, diciendo que «Por nada del mundo juraré no armarme y no ponerme el vestido de un hombre. Debo obedecer las órdenes de nuestro Señor». Douglas Murray, 87. Para los jueces era lo bastante malo, ya que Juana hubiera estado llevando ropas de hombre, pero decir que era un deber religioso era una herejía. Lo que sigue fue una de las acusaciones principales que se lanzaron contra ella. Juana le atribuye a Dios, a sus ángeles y a sus santos órdenes que van contra la modestia del sexo, y que están prohibidas por la ley divina, cosas abominables para Dios y el hombre, prohibidas y amenazadas por el dolor del anatema por parte de la censura eclesiástica, tales como vestirse con los ornamentos cortos, ceñidos y disolutos de un hombre, y tanto como ropa interior como encima de las vestes. Atribuir todo esto a una orden de Dios, a una orden que le ha sido transmitida por los ángeles e incluso por santos vírgenes, es blasfemar a Dios y a sus santos, destruir la ley divina y violar las reglas canónicas. Douglas Murray, 346. Los ingleses dirigieron su atención al travestismo de Juana y urgieron a la Iglesia a condenarla por esa razón. Incluso el rey de Inglaterra, Henry VI, se implicó en este punto. En una carta que escribió sobre Juana dijo: «Es suficientemente notorio y bien conocido que desde hace algún tiempo una mujer que se denomina a sí mismo como Juana, la Pucelle, la doncella, dejando el vestido y la ropa propias del sexo femenino, algo contrario a la ley divina y abominable ante Dios y prohibido por todas las leyes, llevó ropas y armaduras como las que llevan los hombres». Scott, 52. La fracción traidora francesa que capturó a Juana la llamaba homacé, que era una peyorativa palabra en francés antiguo que significaba mujer masculina. Lightbody, 60. Juana no solamente llevaba ropa de hombre como un deber religioso, sino que a los ojos de los jueces había hecho algo más, tan malo como lo anterior: actuar como tal. Al contrario de lo que dictaba la visión cristiana de la feminidad, era firme, segura de sí misma, con una fuerte voluntad, y además fue despectiva con sus captores. En el artículo 63 del edicto original, el juez la condena por permitirse a sí misma un tono de burla y de escarnio como ninguna mujer en estado de gracia se permitiría. Douglas Murray, 363. Los jueces estaban horrorizados de que Juana hubiera rechazado el papel tradicional de la mujer. Desdeña también ocuparse del trabajo femenino, conduciéndose a sí misma en todas las cosas más bien como un hombre y no como una mujer. Murray, 348. El hecho de que Juana hubiera conducido a las tropas masculinas a la batalla e incluso les hubiera dado órdenes les parecía a los jueces otro signo de herejía. En desacato de las órdenes de Dios y de los santos, Juana, con presunción y orgullo, ha ido tan lejos como para tomar el mando sobre los hombres. Douglas Murray, 359. Los jueces estaban interesados en la relación de Juana con otras mujeres. En el verano de 1424, Juana dejó a sus padres contra su voluntad y se fue a vivir con otra mujer, la Gus, la Roja, que vivía en Neufchâteau.
La Gus, como se supo, era una posadera, cosa interesante dado que en la Edad Media las posadas a menudo eran burdeles. En el artículo 8, los jueces acusaban a Juana de salir con prostitutas. Hacia la edad de 20 años, Juana, por deseo propio y sin el permiso de su padre y madre, fue a Neufchâteau, en Logan, y sirvió durante algún tiempo en la casa de una mujer, una posadora llamada La Gus, donde vivían mujeres de mala vida y donde los soldados acostumbraban a alojarse en gran número. Durante su estancia en la posada, Juana a veces estuvo con estas malas mujeres. Douglas Murray, 344. Los jueces también interrogaron a Juana sobre su relación con otra mujer, Catherine de la Gauchelle. Juana admitió ante los jueces haber dormido en la misma cama con Catherine en 2 noches sucesivas, pero que la razón para hacerlo había sido religiosa. Juana afirmó que Catherine le había contado que a menudo había tenido por la noche visiones de una dama, y Juana dijo que ella también había querido verla. Fuera cual fuera la razón, Juana admitió haber dormido en 2 ocasiones con Catherine. Scott, 97. Los jueces estaban interesados en la vida sexual de Juana y le hicieron examinar por un grupo de mujeres para determinar si era virgen. Constataron que lo era. El comportamiento de Juana durante su proceso difícilmente es el propio de una santa cristiana. Cuando se le exigió que jurara sobre los evangelios que diría la verdad, se negó repetidamente. Lo que solía suceder después de mucho forcejear durante cada sesión es que acababa jurando sobre el misal, que es la liturgia. Además, Juana se negó categóricamente a recitar tanto el Padre Nuestro como el Credo, a pesar de que se le pidió en numerosas ocasiones. Sus jueces consideraron que ese rechazo resultaba significativo. El misterio de Juana se va haciendo más profundo a medida que vamos contemplando otros aspectos de su vida. Antes de su captura, siempre que había aparecido en público, había sido honorada como una deidad por los campesinos, una práctica que ella nunca desalentó. Los campesinos creían que tenía el poder de curar, y muchos se arremolinaban a su alrededor para tocar parte de su cuerpo o de su ropa, que eran ropas de hombre. Posteriormente su armadura se guardó y se mostró en la iglesia de Saint-Denis, donde fue venerada. El área de Lorena, donde Juana creció, era famosa por el persistente paganismo de sus gentes. En el siglo anterior al proceso de Juana, el sínodo de Treves había condenado a los campesinos de Lorena por creer en todo tipo de magia, hechicería, brujería, augurios, escritos supersticiosos, las ilusiones de mujeres que se jactan de montar a caballo por la noche con Diana o Herodías y una multitud de compañeras. Murray, el dios de los brujos, 177. Los campesinos que vivían en el mismo vecindario que Juana conservaban recuerdos de profecías provenientes de la antigua religión celta que había existido allí antes de la introducción del cristianismo. Una de esas antiguas profecías concernía a un área boscosa denominada Bois-Gesnu, que estaba cerca de la casa de Juana. La profecía, que era bien conocida y que se atribuía a Merlín el Encantador, decía que de Bois-Gesnu saldría una doncella que llevaría a cabo muchas maravillas y que uniría al pueblo francés. Scott, 76. En ciertas partes de Europa donde las creencias celtas habían sobrevivido, la palabra doncella o virgen constituía un título religioso y aludía a una especie de ser divino que tenía el poder de curar a las personas. Job 35. La palabra del francés antiguo para este título era le pucelle, que los cristianos franceses a veces aplicaban a la Virgen María. Cuando se le preguntaba a Juana a qué título respondía, solía decir que ella era Juana la doncella, hija de Dios. Los jueces de Juana creían que no la criaron como cristiana, sino como pagana. En su infancia no fue instruida en las creencias y principios de nuestra fe, sino que fue iniciada por ciertas mujeres ancianas en la ciencia de la brujería, la adivinación, las prácticas supersticiosas y los actos mágicos. A muchos habitantes de estas aldeas se les ha conocido siempre por el uso de este tipo de brujería. Douglas Murray, 343. Los jueces dedicaron mucho tiempo a interrogar a Juana sobre sus supuestas relaciones con unos seres a quienes se denominaba hadas, un hecho que ha desconcertado a muchos comentaristas contemporáneos. Cerca del hogar de Juana había una enorme haya, en latín fagus. El rumor decía que las hadas a veces venían y danzaban alrededor de ese árbol por la noche.
En la época de Juana, el árbol era considerado sagrado para Nuestra Señora de Dommergy, pero persistió la sospecha de que había sido en tiempos un lugar sagrado para la antigua religión pagana. Cerca de este árbol había un manantial al que los campesinos iban a menudo para curarse de enfermedades. Juana negó haber visto nunca hadas en el árbol, pero admitió haber participado en celebraciones alrededor de éste cuando era una niña. La admisión de este punto, que los jueces consideraron incriminatorio, fue como sigue. No lejos de Domremy hay un árbol que ellos llaman el árbol de las señoras. Otros le llaman el árbol de las hadas. Es un árbol hermoso, un haya, faus, del que proviene el vumai, el mayo. Estuve allí algunas veces jugando con las chicas para confeccionar guirnaldas para Nuestra Señora de Domremy. A menudo escuché a las viejas pueblerinas que no son de mi linaje decir que las hadas velan este árbol. En mi caso nunca las vi ni supe de ellas. He visto a las chicas poner guirnaldas en las ramas de este árbol y yo misma las puse en ocasiones donde mis compañeras a veces quitábamos esas guirnaldas. A veces las dejábamos. Desde que supe que era necesario que viniera a Francia, me aparté todo lo posible de estos juegos y distracciones. Murray 2021. El 2 de abril de 1431 todos los cargos de brujería contra Juana quedaron en nada. La corte aparentemente sintió que no podía demostrarse, salvo una confesión forzada mediante tortura, la existencia de prácticas de conjura de demonios. Además, la Inquisición aún no había sido autorizada para abordar la brujería en sí misma. Esto no sucedería hasta 1451. Robbins 272. La corte tenía suficientes evidencias para condenarla de todos modos, teniendo en cuenta que afirmaba que su travestismo era un deber religioso y creía que sus personales visiones eran más importantes que la autoridad institucional de la Iglesia. Juana fue sometida a un interminable abuso psicológico y se la amenazó con quemarla viva. El 24 de abril de 1431 ya no pudo soportar más la presión y se retractó. Prometió someterse a la autoridad institucional de la Iglesia y dijo que dejaría de llevar ropas de hombre. La corte mostró su piedad, tal y como lo entienden los cristianos. Fue sentenciada a pasar toda su vida encarcelada, alimentada tan solo con pan y agua. El 30 de mayo, Juana retomó las ropas de hombre. No queda claro en los registros si lo hizo deliberadamente o fue engañada por los guardias para que lo hiciera. En cualquier caso, como observa Margaret Murray, lo extraordinario sigue siendo que el mero hecho de retomar las prendas masculinas fuera la señal para su muerte, sin más dilación. Llevó las ropas masculinas en domingo, el martes se le comunicó la sentencia y el miércoles fue quemada como idólatra, apóstata, hereje y recidiva. Murray, el culto de la brujería en la Europa occidental, 274. Este hecho es extraordinario porque las leyes que regulaban la vestimenta nunca habían considerado el travestismo como un delito capital. Aparentemente, y en opinión de sus jueces, que Juana retomara la ropa masculina debía ser una señal de reincidencia en la herejía. Una clave de la importancia del travestismo de Juana nos la brinda un decreto de la Universidad de París. El 14 de mayo de 1431, la facultad condenó a Juana y urgió a que se la quemara como hereje. Los profesores universitarios medievales, como sus homólogos modernos, eran en su mayoría portavoces de los valores de la clase dirigente. La razón de la condena del cross-dressing de Juana por parte de la facultad es bastante llamativa. Dijeron que llevando esa ropa estaba siguiendo la costumbre de los gentiles y los paganos. Scott 156. Deberíamos detenernos en esta afirmación y plantearnos ¿qué costumbre? ¿Cuáles paganos? Exactamente ¿a qué se están refiriendo estos intelectuales? Antes de responder a estas preguntas, de todos modos, debemos examinar primero otro aspecto. Durante su carrera militar, el amigo más cercano de Juana, su escolta personal y más devoto seguidor, fue un hombre llamado Gilles de Guay, 1404-1440. Durante toda su vida, Gilles de Guay fue ampliamente conocido por su homosexualidad. En 1440, el obispo de Nantes cargó públicamente contra Gilles de Guay por violar las inmunidades de cierto sacerdote, conjurar a los demonios y sodomía. Ante la insistencia del obispo se inició y concurrió un proceso civil en el que Gilles fue acusado de acosar y asesinar un cuantioso número de niños, en su mayoría chicos jóvenes.
En el lenguaje del edicto inquisitorial de Gilles se dijo que era hereje, apóstata, conjurador de demonios, acusado de crímenes y vicios contra natura, de sodomía, sacrilegio y violación de las inmunidades de la Santa Iglesia. Primero Gilles lo negó todo y se dirigió a sus jueces de forma despectiva. Entonces él y algunos de sus amigos sirvientes más fieles fueron torturados empleando métodos cercanos a los que emplea la CIA hoy en día. Gilles confesó todo lo que sus jueces querían oír. El 26 de octubre de 1440, 9 años después de la quema de Juana de Arco, Gilles de Guet fue estrangulado ante la multitud. Los historiadores se hallan divididos sobre lo que realmente sucedió en el proceso de Gilles. Uno de los problemas tiene que ver con la relación con su familia, que estaba molesta por el modo en que malgastaba su dinero. Gilles era uno de los nobles más ricos de Europa, pero se dedicaba a hacer desaparecer el dinero atendiendo a cualquier capricho que llamara su atención. Gastó mucho, de modo que empezó a vender las propiedades familiares para sufragar sus deudas. Estas ventas de la herencia familiar fueron ya demasiado para sus parientes. En 1436 le pidieron al rey de Francia que decretara la prohibición de vender más tierras de la familia. En septiembre de 1440, un sacerdote trató de tomar posesión de una de las propiedades que Gilles tenía fuera de la jurisdicción del rey y que había vendido por una deuda. Gilles golpeó al sacerdote y lo detuvieron. El sacerdote entonces colaboró con los familiares de Gilles y con el obispo de Nantes, que dio un paso al frente y emitió los citados cargos. Pero hay otros factores aparte de los económicos. En general, los cargos difamatorios de infanticidio o de acosar a niños habían sido empleados en el pasado por las religiones patriarcales contra aquellas personas que practicaban un culto disidente. Por ejemplo, dichos cargos se esgrimieron contra los cristianos en la Roma antigua, contra los judíos en la Europa cristiana y contra los misioneros jesuitas en China. Es extraordinario que este mismo tipo de difamación se emplee hoy aún de forma muy amplia contra las lesbianas y gays. No podemos dejar que ejerzan como profesores porque convertirán a nuestros niños, practican extraños ritos entre ellos, etc. Sabemos que Gilles practicaba la magia antes de que le detuvieran. En la época de su detención y después de la misma sucedieron cosas bastante extrañas. El día que debía morir se produjo una gran manifestación en su apoyo. James 154. Difícilmente el tipo de reacción que suele generar alguien a quien se considere un pederasta. Después de ser ejecutado se erigió una fuente en el lugar de su muerte. Durante muchos años más tarde, las madres que daban el pecho solían visitar la fuente y rezar allí para que el flujo de la leche fuera mayor. Cada año, en el aniversario de su muerte, los padres de Nantes flagelaban ritualmente a sus niños en memoria de aquel. Murray, el dios de los brujos, 195. De modo que vemos que en el caso de Juana y Gilles contamos con un conjunto bastante extraño de circunstancias. Por un lado tenemos a una mujer campesina que practicaba el travestismo como un deber religioso, que era masculina tanto en su apariencia como en su comportamiento, que admitió haber dormido en la misma cama con otra mujer, que fue venerada en vida y que provenía de un área en la que las tradiciones paganas eran aún fuertes. Por otro lado, uno de sus mejores amigos fue un hombre que llegaría a ser famoso en tanto que homosexual y hechicero y cuyo cadalso sería considerado popularmente como un talismán de la fertilidad. Para la mayoría de historiadores heterosexuales, estas extrañas circunstancias no tienen mucho significado. Suelen descartar la posibilidad de considerar el proceso contra Juana como un falso montaje político y consideran a Gilles como un vicioso pervertido sexual. Russell 263. Al margen de este planteamiento heterosexual tan superficial, vamos a tratar de reseguir otras claves históricas. En primer lugar, el énfasis que se le dio al travestismo en el juicio contra Juana es importante porque éste jugaba un papel destacado en la religión presente en Europa antes de la cristiandad. La historiadora Penthorne Hughes lo plantea de este modo. El llevar ropas apropiadas al sexo opuesto fue siempre uno de los ritos de la brujería, como lo fue y lo sigue siendo para los pueblos primitivos, durante sus fiestas de fertilidad a lo largo de la historia del mundo. Hughes 108. Los vínculos entre la brujería y el travestismo aparecen regularmente en la historia de la Europa cristiana. En el siglo VI, el autor cristiano Cesario de Arles
denunció las prácticas paganas del travestismo ritual y la costumbre de llevar vestidos de animales. Los sínodos de los siglos VI y VII condenaron repetidamente el travestismo durante la celebración del Año Nuevo, cuando los hombres se vestían como mujeres, una mascarada que probablemente se origina en un rito de fertilidad de algún tipo. Russell 158. En el siglo IX, un manual cristiano prescribía una pena para los hombres que practicaban el travestismo ritual. Russell 74. Un inquisidor del siglo XIII en el sur de Francia denunció la adoración femenina de la diosa Diana junto a hombres travestidos. Russell 156-157. El travestismo ritual vinculado a las antiguas festividades continúa en Europa en tiempos modernos. Los deportes del 1 de mayo perpetuaban las prácticas, incluyendo incluso el travestismo, y en Gales existía en el siglo XIX una danza campesina y una procesión con guirnaldas, guiada por un bailarín, la figura de un dios cornudo denominado Cadi. Hughes 125. De forma similar, en la Inglaterra del siglo XX, dichas celebraciones tales como la Dance of Helstonleigh, las Morris Dances y el Peace Egg Moment Play prosiguen con la tradición. Hughes 211 a la página 212. En la celebración Hogmanay en Escocia, los chicos llevaban falda y tocado y las chicas sombreros y gabanes de hombre. Hughes 212. La Feast of Fools, el festín de los locos, una reminiscencia de la antigua religión pagana, ha persistido en tiempos modernos, con clérigos que llevan máscaras y monstruosos rostros durante las horas del oficio. Bailan en el coro vestidos de mujer, de hombres de mala fama o de juglares. Cantan juguetonas canciones. Hughes 111. Hoy en día muchos homosexuales de toda Europa y América consideran la fiesta de Halloween como una festividad gay y lésbica, que incluye celebraciones que integran el travestismo. Originariamente, Halloween era una de las grandes festividades de la religión antigua, la Noche de Todas las Almas. Aparte del travestismo, una segunda clave para comprender la historia de Juana es su vinculación con las hadas. Pennethorne Hughes observa que a aquellas personas que hasta fines de la Edad Media se les llamaba hadas, en cierto modo y con frecuencia, eran las mismas a las que se pasó a denominar brujas y brujos en el siglo XVII. Todo el mundo sabe que la palabra fairy, hada en inglés, es una manera despectiva de referirse a los hombres gays en el mundo anglosajón. Muchos de los epítetos homófobos mantienen vínculos históricos con la herejía y la brujería. La palabra bugger, maricón, proviene de un grupo de herejes cristianos de los siglos XII y XIII. Hughes observa que ese término en particular se llegó a asociar con las prácticas homosexuales que se decía que los herejes fomentaban, aunque fueran conocidos como vulgari, bugari, vulgri o vulgres. Todas ellas son palabras que, tal y como se plantea con suma delicadeza, están asociadas a un infame significado tanto en inglés, en francés, como en italiano vernacular. Hughes 66. Durante una época a los hombres gays en Gran Bretaña se les llamaba punks. Hasta hace poco en Yorkshire se celebraba anualmente un festival denominado Punky Night o Spunky Night, y a algunos de sus participantes se les llamaba punks. La historia de la palabra fagot, marica, revela la íntima conexión que existe entre los hombres gays, la herejía y la brujería. Tanto a las brujas como a los herejes se les solía quemar vivos sobre fajos de palos de madera denominados fagots. En el lenguaje coloquial de la época emergieron expresiones como fire and fagot o to try a fagot, que sugieren que a las propias víctimas se les llamaba fagots. Fagot incluso se convirtió en la figura bordada de un haz de leña que los herejes que se habían retractado eran obligados a llevar en la manga como emblema de lo que se habrían merecido. Oxford English Dictionary. La palabra fagot proviene del latín fagus, que significa haya. Fagus a su vez deriva del griego fagos o fegos, que significaba originariamente cualquier árbol que diera frutos o frutos secos que fueran comestibles. En griego, phagein significa comer. En griego clásico, fagos se refiere especialmente a los robles.
La quema de brujas y herejes sobre haces de leña podría haberse originado a partir de un vínculo religioso con los árboles, especialmente el haya y el roble, que eran sagrados en la Europa precristiana. El antiguo árbol de las hadas cerca de Domremy, donde Juana escuchó por primera vez sus voces, era un fagus. Margaret Murray ofrece una interesante interpretación de estas claves. En 1929, Murray, profesora de egiptología en la University College de Londres, incomodó a los historiadores convencionales con la publicación de su obra El culto de la brujería en la Europa occidental, que aún está disponible en edición rústica. Murray planteó el tema como antropóloga. Recogió transcripciones de algunos juicios de brujería, la mayoría de Gran Bretaña, donde la tortura era rara, avanzando a través de las evidencias que indicaban la existencia de temas comunes, y comparó los resultados con el conocimiento mitológico y arqueológico existente de los albores de la Europa occidental. Murray afirmó que la brujería fue una persistente religión y que varios cultos paganos siguieron existiendo de forma clandestina hasta época reciente. Al examinar las evidencias en torno a Juana de Arco y Gilles de Ré, concluyó que ambos eran miembros de dicho culto, una suposición que clarifica muchos de los extraños incidentes que le rodean. Además de la visión de Murray, hemos visto que Juana de Arco y Gilles eran probablemente homosexuales. Desde luego, nuestra evidencia, como la mayoría de las evidencias históricas que conciernen a la sexualidad, es circunstancial. Pero Juana sin duda no fue una cristiana ortodoxa. Se negó a recitar el Padre Nuestro, consideraba el travestismo como un deber religioso, rechazó la autoridad de la Iglesia, aceptó que la deificaran en vida, admitió haber dormido en la misma cama con otra joven y reafirmó audazmente su condición de mujer. De forma similar, Gilles fue bien conocido entre la gente por su hechicería y por las sospechas de sodomía que recayeron sobre él. Los más, entre comillas, respetables historiadores, que suelen ser hombres heterosexuales, han rechazado las aportaciones de Margaret Murray, pero estos no ofrecen ningún contexto para poder comprender a Juana, a Gilles o a la historia gay y lésbica. Sus escritos conciernen principalmente a las clases dirigentes que se identifican como heterosexuales e ignoran al pueblo. Por el contrario, necesitamos de un contexto orientado hacia el pueblo para reconstruir la historia gay y lésbica, especialmente en relación a la herejía y la brujería. En las páginas que siguen crearemos dicho contexto mediante la exploración de ciertos temas que giran en torno a la sexualidad y la religión desde la época prehistórica, pasando por la Edad Media hasta llegar a la modernidad. De este modo, Juana de Arco, Gilles y otros episodios de nuestra historia oculta dejarán de ser esos misterios inexplicables.